han visto momentos mejores, la verdad. Así que lo que voy a hacer ahora es irme al baño, lavar la carita, secarla y volver contigo. Así que vamos a hacer esto a modo de transición con ruiditos. Así que ¡tarán! Carita lavada. Sería increíble que esto funcionara así en la vida real. Hacer y que se lavara la cara automáticamente. Algo especialmente útil cuando vuelves después de una noche de locura y desenfreno, que puede ser haber ido a cenar simplemente y la pereza de llegar a casa y desmaquillarse, pero hay que hacerlo igualmente. Bien, he aprovechado que he traído lo podemos llamar bandeja que tengo de skincare, para enseñarte también lo que uso normalmente para desmaquillarme y lavar la cara. Para desmaquillarme uso esto de aquí, que es un aceite desmaquillador, limpiador, y este es de Skin 1004, hecho con pura centella de Madagascar. No tengo ni idea, pero es un aceite. Cuando lo compré estaba bien de precio y por eso es el que estoy usando ahora mismo. Funciona bien, estoy contenta. Puede que lo vuelva a comprar, dependiendo del que esté en oferta cuando me haga falta reponerlo, básicamente. Algo que sí que no estoy cambiando desde hace ya un tiempo largo es el jabón limpiador que uso, o loción limpiadora. La que uso desde hace ya, yo diría que unos años, es esta de Cetaphil. Y aprovechando las luces que tengo aquí en el estudio, puedo decirte que ahora mismo está por aquí, pero ya tengo una reposición, por si acaso, nunca se sabe. Pues esa es la loción limpiadora. Y una vez que lo aclaro y me seco la cara, procedemos a lo que ya sería skincare. Bien, lo primero y algo que hago siempre cuando me desmaquillo o me lavo la cara es lavar también las gafas, porque así es como limpieza, sensación de limpieza extrema y visión 4K, todo por el mismo precio. Fantástico. Bien, normalmente lo que hago es usar estas pinzas que creo que se llaman de cocodrilo, no estoy segura, pero son estas pinzas que tienen esta zona articulada, y estas me vinieron creo que con unos productos que había comprado para pelo rizo,
nosotras no nos llevamos bien. Así que lo que voy a hacer es apartarme el flequillo, básicamente. Normalmente lo que hago es... Ups. Eso. Bien. Hecho eso, procedemos a el primer paso. Y el primer paso, cuando hago la rutina completa, que no es a diario, es usar podemos llamarlos pads, me parece, un pad exfoliante, un peeling pad. Este de aquí es de la marca Plantific. Me gusta el envase. Es de ácido glicólico y centella con AHA, BHA y PHA. Exfolia y calma. Algo que me gusta de estos pads, voy a abrirlo despacito, ¿vale? Bien, es que incluyen su propia pincita, pero si te soy sincera, la mayor parte de los días lo que hago es ir directamente con las manos. A ver si consigo coger solo uno. Eso es. Uno, ahora. Y... ea. Teóricamente la pinza se coloca aquí arriba, pero a veces se cae. Con este tipo de productos no deberían tocar la zona de la ojera, así que intento dejar como un parche de antifaz y que no toque ese área. Y siempre queda algún restito, supongo que algún resto de maquillaje o de protector solar en la zona del cuello, sobre todo. Bien. Y ahora cerramos bien el envase. Listo. Muy bien. Ahora tengo el siguiente paso, que es el tónico. El tónico que estoy usando ahora, la verdad es que el envase está un poco guarrete, pero es lo que pasa con este tipo de productos. Cuando los usas a diario se manchan. Este de aquí es el Glow Toner de Charlotte Tilbury, que tiene niacinamida,
22 y no sé qué más. Básicamente pone aplicar por la mañana y por la noche en piel limpia y seca usando un pad limpiador, y se sigue con tu rutina mágica de cuidado de la piel, y evita el área de los ojos. Teóricamente promueve el glow en la piel, reduce el aspecto de los poros y hace que la piel se sienta suave y lisita. Bueno, yo lo que puedo decir es que a mi piel le gusta y poco más. Entonces, lo que hago es aplicarlo directamente con las manos, porque si no, sí que siento que se desgasta mucho producto. Esto que estoy haciendo ahora, aplicar este serum, es probablemente el único paso, junto con el protector solar, que no me salto nunca por las mañanas. Mi rutina por las mañanas suele ser bastante más apurada y suele incluir solamente la limpieza con agua y la loción limpiadora, el tónico y el protector solar. Pero ahora por la noche tengo tiempo de hacer este proceso un poquito más relajante. Bien, siguiente paso, porque hoy vamos con todo. Me gusta mucho el concepto del serum en spray, y ahora mismo el que estoy usando es este de Talva, y esta es la versión de trufa blanca. De este serum he visto dos versiones, las dos son en formato bifásico, dos fases, una fase líquida o acuosa y otra fase aceitosa, que hay que agitar. Y de este hay una versión que es rosita, que es este, y otra que es amarilla. La amarilla la probé hace un tiempo y me gustó, pero cuando la iba a reponer pues decidí probar esta. Ningún criterio más allá de es rosita. Muy bien, cuando conseguimos que es todo espumita, es el momento de aplicarlo. Para esto sí que me voy a apartar un poquito del micrófono, porque no queremos disgustos. Cerramos ojos. Aparte de que, además del hecho de que es en spray, la verdad es que es casi como un paso de aromaterapia. Huelen bien este tipo de productos. Y sellamos. Perfecto. Ahora intento dejarle un momentito para que se asiente.
cocina, pantenol y péptidos. Y lo que me gusta de este serum es que es para ayudar a la función barrera de la piel. Hoy vamos a sentirnos especiales y vamos a ponerlo también. De este solo uso un pump, un squeeze. Y lo distribuyo con los dedos. La verdad es que cuando hago esta rutina de lo hacemos todo, al día siguiente la piel está que se nota que se ha tomado ahí un chute de agua por la noche. Así que nada, mañana tendré una piel estupenda, estupenda, estupenda. Esto junto con el hecho de que pienso beberme 1 litro de agua antes de meterme en la cama. Pero bueno, eso es otro tema. Bien, ya estamos acabando. Esto no lo hago todos los días, ¿vale? Pero hoy es un día a modo de meditación. Algo que no suelo usar, pero sí que he notado que últimamente me noto la zona de la ojera un poco más seca, que esto es algo que no pensé que fuese a decir nunca, pero me la noto más seca y como más cuarteada. Hay días que incluso noto que el corrector no acaba de asentarse bien del todo, y no sé si depende de cuestiones ambientales, de productos no creo porque tampoco estoy variando tanto, pero sí que hay algún día que incluso esta zona está un poco irritada. Y he empezado a usar este serum, me parece raro decir de ojos porque no va en los ojos, pero bueno, es este serum para la zona de la ojera. Este es de Beauty of Joseon, que bueno, la verdad es que la marca esta pensaba yo que no, pero me gusta, y de hecho tengo 3 productos más que son de esta marca. No, 2 más, 3 más, 2 más, que son el serum de ojos, el protector solar que uso a diario, que me encanta, y la crema que te voy a enseñar luego. Ahora por lo pronto nos vamos con el producto para la ojera. Uso también bueno, normalmente no hago el pum completo, pero ahora al enseñártelo no he sido capaz de controlar la cantidad. No pasa nada. El producto del contorno de ojos siempre se ha dicho de aplícalo con el dedo anular porque es el que menos fuerza tiene y así no realizas tanta tracción, porque se supone que debes aplicar a golpecitos, no arrastrar ni hacer ningún movimiento con demasiada fuerza. Y Dios, no quiero mentir, pero no me acuerdo en qué momento, si fue un vídeo de YouTube, si fue una historia de Instagram, no me acuerdo de a quién se lo vi. Dios, es que ojalá me acordara, pero recuerdo que la chica que salió mostrando su rutina hizo un comentario respecto a: llevo tantos años usando el dedo anular que a día de hoy es más fuerte que cualquiera de las
y blanco de Dr. Yart, que viene en un tubo, este tipo de tubo, y el envase es blanco y amarillo, y es algo así como crema función barrera, bueno, no me acuerdo exactamente el nombre, pero yo creo que o Dr. Yart se está retirando o algo está pasando ahí, porque fui capaz de comprarme el serum, el que viene de la misma gama, que es blanco con el tapón amarillo. Fui capaz de comprar el serum y alguna mascarilla, pero esa crema no la han vuelto a reponer, y desde que he vuelto a buscar tampoco está el serum ni las mascarillas. Así que tengo 3 unidades de mascarilla amarilla, es algo así como Skin Barrier, Ceramida Skin Barrier o Ceramide, era Ceramide. Tengo 3 unidades de mascarilla y un envase de tónico y ya está, y ya no me queda nada más, y estoy en la búsqueda de una crema que haga lo que hacía esa crema. Lo que me gustaba de esa crema es que, bueno, venía un tubito de apretar y sale la crema, no era un bote de meter el dedito. Punto número 1, por lo que me gustaba. Punto número 2, no era una crema blanca, era una crema que tenía una coloración un poco, no amarilla, pero sí un color como color huevo batido, puede que un poco más claro, y la crema era untuosa, pero untuosa no grasa, sino untuosa de sigue en la cara, pero no la noto grasa. Yo no he encontrado ninguna crema como esa. Esta que estoy probando ahora me gusta, pero siento que se evapora antes de lo que a mí me gustaría, o se absorbe antes de lo que a mí me gustaría. No he conseguido encontrar nada como esa crema, y ahora esa crema no la encuentro. No sé si Dr. Yart ha cerrado puertas, no sé si están descontinuando productos, pero me temo que han llegado a su fecha fin. Yo ahora mismo estoy desamparada, no tengo una crema que sustituya a esa, y mi búsqueda está siendo poco fructífera, así que estoy triste. Dicho esto, por ahora esta es la que estoy usando, que me gusta. Uy, ¿qué es lo que se ha apagado? Se ha apagado aquí una luz, mira, es que ya es hora de dormir, se apagan las luces. Me gusta, pero le falta algo, no es como la otra.
mañana bastante más antes de las 8. Voy a quitarme ahora esta pinza para recolocar o no este flequillo. Si tienes alguna sugerencia como crema densa pero no grasa, es que es un equilibrio complicado y yo sigo buscando algo similar. Si tienes alguna sugerencia, soy todo oídos. Y ya para terminar, lo que hago es aplicar un poco de bálsamo labial. Este que tengo aquí es el Sherolact de Real Steel, que tiene un 5% de manteca de karité. Creo que es esto, ¿no? Shea butter, si no, manteca de karité. Que en el momento en el que me voy a dormir la cubro con un poco de la crema, el bálsamo, la crema, ¿cómo se llamaba esto? De Elizabeth Arden, que es como ya sé cómo se llama, 8 Hour Cream, crema 8 horas, que es como un bálsamo rosadito, que lo puedes usar para muchas cosas, pero yo lo uso para los labios y para las cutículas. Y con esto hemos terminado. Voy a buscar, por curiosidad, vamos a salir así, ahora que me he acordado, voy a buscar lo de Dr. Yard, a ver qué es lo que pasa, a ver de qué nos enteremos. Pues teóricamente existe, sigue existiendo. Vale, pues igual el problema es que lo que tengo que hacer es cambiar de página de compra del producto. Puede que ese sea el problema. Ceramidin Skin Barrier es la crema que a mí me gusta. De todas formas, si tienes alguna otra sugerencia, me encantaría conocerla. A ver, mira, esta es la crema. Esta es la crema. Uy, no te lo puedo enseñar porque tengo un filtro en la cámara que bloquea la imagen del móvil. Fantástico, fantástico, fantástico. No, da igual, te pondré una imagen aquí. Que además en esa imagen se ve la crema, está sobre un fondo de la propia crema y ahí ves ese color como de natilla que tiene la crema. Y es una crema densa, me gusta. Necesito volver a comprarla. Bueno, ya está. Ese es mi pequeño rant. Bueno, pues eso ha